Uno de los beneficios clave de tener un sistema donde convertirse en médico es muy largo y difícil. Es que asegura que las personas no aptas para cuidar la salud de otros no se cuelen entre las grietas. Pero desafortunadamente, de vez en cuando esto sucede, lo cual es lo que estaremos discutiendo hoy en detalle. No es sorprendente que los niños e incluso muchos adultos teman ir a un consultorio dental. Confiar en un extraño para que explore tu boca con herramientas afiladas es bastante intenso, sin importar sus credenciales. Pero al final del día estos miedos suelen ser irracionales. En su mayoría, los profesionales médicos tienen en mente tus mejores intereses, o al menos tendrán la motivación para realizar el procedimiento de la manera más suave posible. Pero ¿qué pasaría si tu dentista solo se beneficiara de realizar un mal trabajo? ¿Y si sus mejores intereses fueran opuestos a los tuyos y se beneficiaran de tu perjuicio? Ahora, esto puede sonar extravagante, pero como pronto aprenderemos hoy, esto realmente sucedió. Nuestra historia comienza hoy en diciembre de 2014, cuando Brandy Motley llevó a su hija de 6 años, Brielle, al dentista pediátrico local. Ella y su hija vivían en Jacksonville, Florida, donde el entonces Howard S., de 78 años. Schneider había practicado por 53 años. El Dr. Schneider era el único dentista en el área que aceptaba Medicaid, un seguro de salud financiado por el gobierno, lo que llevó a Brandy a llevar a su hija con él cuando programó por primera vez una cita con el doctor. Nada parecía fuera de lo común. El día de la cirugía fue cuando ella comenzó a sospechar. Después de que su hija se registró, le dijeron que no podía sentarse con ella. La enfermera le dijo que los niños se comportaban mejor cuando sus padres no estaban en la habitación y por eso no les gustaba que los padres estuvieran allí durante el procedimiento. A pesar de su presentimiento, se quedó en la sala de espera como le indicaron los profesionales. La operación duró 3 largas horas. Cuando la enfermera finalmente vino a buscarla, Brandy entró y encontró a Brielle en una condición aterradora. Su hija estaba cubierta de sangre y tenía marcas de moretones por todo su cuerpo. También estaba hiperventilando. Al preguntarle qué sucedió, la enfermera solo mencionó que ocurrió un incidente. Y se negó a dar una explicación clara. Brandy se apresuró a llevar a su hija a la sala de emergencias. Solo entonces descubrió el verdadero alcance de lo que había hecho el doctor. Una vez que escaparon del estacionamiento, Brielle se quitó la gasa de la boca, haciendo que su madre se diera cuenta de que le habían sacado todos los dientes. Ahora finalmente capaz de preguntarle a su hija qué había pasado, Brielle reveló que durante la cirugía, el doctor Schneider la había asfixiado y golpeado. Poco después del incidente, la horrorizada madre presentó varias quejas al departamento de policía local por mala praxis. A pesar de algunas visitas cortas, no se consiguió nada de ellas. Después de meses de esperar una acción solo para recibir silencio, se volvió impaciente. Al final, tomó el asunto en sus propias manos. A finales de abril de 2015, finalmente se pronunció públicamente contra el maltrato de su hija. Escribió en Facebook que expondría públicamente a este hombre. En diciembre de 2014, llevé a mi hija al dentista para una limpieza y me dijeron que todo se veía genial. El domingo recibí una llamada solicitando que la devolviera cuanto antes por un problema dental frontal. En este punto, la agarré y salí hacia el coche. Mi hija entonces sacó la gasa y dijo: «Mamá, te están mintiendo». El hombre me lanzó y me estranguló mientras la señora se sentaba sobre mí. La llevé a emergencias y la policía me encontró ahí. Mi hija tenía la nariz fracturada, un ojo magullado y una huella de mano alrededor del cuello. Por favor, difunde la palabra para que ningún otro niño pase por esto. La publicación contenía imágenes impactantes de los dientes de Brielle tras la cirugía. Aunque muy gráfico, confirmó que Brandy estaba diciendo la verdad sobre sus lesiones. La publicación se viralizó rápidamente, revelando que su trágica realidad era compartida por muchos. De hecho, resultó ser solo el comienzo de la historia, ya que cientos de padres y expacientes del Dr. Schneider salieron a relatar sus propias historias de terror de su experiencia con un dentista basado en Florida. Shireen Christopher, una de las madres, compartió su experiencia con el Dr. Schneider. Según lo contó, llevó a su hijo Sion de 3 años allí porque necesitaba que le implantaran una sola tapa metálica. Schneider, sin ninguna consulta, implantó. Recordó que mientras estaban allí, su hijo estaba llorando, gritando y atado a una tabla de restricción. Finalizó el post con un video del suceso. Otro relato provino de Amanda Berry, una madre sorda cuyo hijo de 5 años fue referido al Dr. Schneider para una corona.
Por motivos desconocidos, el doctor extrajo los 2 dientes delanteros del niño. Su hijo alegó más tarde que Schneider lo había asfixiado, una afirmación ahora común, y aterrorizó al niño hasta el punto de que gritó por su mamá. Pero la madre, siendo sorda, no escuchó. Cuando Sarah Phillips llevó a su hijo de 2 años al dentista para una cita de seguimiento, el niño salió con moretones alrededor del cuello. Preocupada, llevó a su hijo al pediatra. Fue entonces cuando descubrieron un corte de bisturí de oreja a oreja en las encías de Mason. Concluyó que lo que parecía desde fuera ser una práctica de odontología pediátrica común, por dentro era una casa de horrores, donde los miembros más indefensos de nuestra sociedad, niños indignados, son agredidos regularmente. La controversia creció a medida que surgían más y más historias de horror del Dr. Schneider. No fue la primera vez que el dentista había sido expuesto públicamente. En su declaración, Brandy menciona otras publicaciones que previamente expusieron sus prácticas abusivas. Por lo tanto, este trato a los niños ya había sido expuesto en línea antes, pero lo más preocupante era que las acusaciones contra él se extendían por décadas. En 1995 se resolvió extrajudicialmente una demanda por negligencia contra un dentista, alegando que había colocado innecesariamente 16 coronas a un niño de 3 años. Pagó $7,500 a la familia. También se reveló que la oficina del sheriff de Jacksonville había sido llamada a su oficina 2 veces en el pasado, una vez en 2001 y otra vez en 2013. Ambas llamadas fueron respecto a su uso excesivo de fuerza. Pronto se estableció el grupo de Facebook Padres contra el Dr. Howard Schneider en Jacksonville, Florida. Las protestas comenzaron cuando padres indignados hicieron piquetes fuera de la oficina de Schneider. La historia rápidamente llegó a las publicaciones principales, ya que cientos de miles de personas se familiarizaron con las horribles acusaciones contra este dentista. Y para fin de mes, se presentó formalmente una demanda civil contra él, acusándolo de asalto y agresión. Más de 60 familias se unieron al caso para testificar. Para ellos era cuestión de justicia, no de dinero. Con tantas familias en el juicio, las historias de abuso variaban en gravedad, pero sus alegaciones generalmente se reducían a las siguientes acusaciones. Schneider realizaba extracciones de dientes innecesarias sin consulta y las llevaba a cabo sin anestesia. Alegaron que él asfixiaba a los niños hasta que perdían el conocimiento antes de facturar fraudulentamente por la operación. Los niños a menudo salían de su oficina con cortes y moretones y le decían a sus padres que Schneider los había amenazado. Afirmaron que él les gritaría mientras llevaba disfraces aterradores. El dentista también advirtió a los niños que si alguna vez hablaban sobre lo que sucedió, sus padres morirían. Entre las pruebas que reforzaban su validez y el hecho de que las acusaciones se extendieron durante décadas, el misterio es menos si el abuso realmente ocurrió, sino por qué sucedió. ¿Por qué Howard Schneider trataría así a sus pequeños pacientes? ¿Era simplemente un sadista que recibía algún tipo de placer al atacar a los vulnerables? En la corte, se argumentó que podría haberlo hecho simplemente por motivos financieros. Como se mencionó antes, Schneider era el único dentista en el área que aceptaba Medicaid. Esto naturalmente atrajo a padres pobres, también conocidos como clientes, que tendrían más dificultades para defenderse. Esto explicaría por qué los acusadores anteriores llegaron a acuerdos fuera de la corte y nunca se tomó ninguna acción en esos últimos 5 años de práctica. Schneider recibió $4 millones en reembolsos de Medicare y recuerde que había estado operando en esa área durante más de medio siglo. Según el abogado que representó a las familias en la demanda civil, Medicaid le pagaba por diente. Esto explicaría por qué sacaba innecesariamente tantos dientes. Señaló que si Schneider tapaba un diente 2 veces y luego lo sacaba, podría obtener beneficios por los 3. Aunque solo 60 familias estuvieron directamente involucradas en la demanda, se alegó que Schneider potencialmente tenía miles de víctimas. En cuanto a su maltrato a los niños, el dentista se negó a hablar con el Departamento de Niños y Familias. Durante todo el proceso mantuvo su inocencia. Afirmó que no le preocupaban las acusaciones porque sabía que no eran ciertas, pero el impacto que tuvo en la comunidad hablaba por sí mismo. Un comentarista que vivía en la zona resumió sus efectos en la discusión local como realmente locos. Escribieron, esta historia se destapó hace un par de semanas localmente, y desde entonces los adultos han estado saliendo a la luz con sus historias de lo que él les hizo cuando eran niños. Muchos de ellos pensaban que tenían falsos recuerdos, porque eran tan extravagantes que no podía ser cierto. Todos en mi entorno cuentan historias de alguien que fue a este tipo de pequeño y quedó traumatizado. Desafortunadamente, esta historia no tiene un final feliz.
En febrero de 2018, los cargos contra Howard Schneider fueron oficialmente retirados. No fue porque se le encontró inocente, sino debido a su deterioro mental y a su avanzada edad. El dentista fue declarado incompetente para enfrentar un juicio, por lo que es improbable que enfrente un castigo real por sus crímenes. Aunque muchos argumentan que gran parte de su personal también debería considerarse responsable por permitir que los niños fueran mutilados para obtener beneficios económicos. Howard Schneider es la peor pesadilla materializada para muchos. Un hombre que se aprovechó no solo de los desafortunados, sino de los más vulnerables de la sociedad. Y aunque lo motivara el beneficio, su trato hacia los niños era horrible. Muchos cuestionaban si siempre fue tan malo o si empeoró durante sus 5 décadas de práctica. Lo único que se puede decir con seguridad es que traumatizó a cientos, si no a miles de personas durante toda su vida. Al final del día, renunció voluntariamente a su licencia médica cuando comenzó el juicio, pero como ya estaba en sus últimos 70, probablemente ya iba a jubilarse de todos modos. Ya había hecho sus millones y no enfrentó ningún cargo. Si hay algo que aprender de este video, es que si alguna vez vas a confiar en alguien más con tu salud, asegúrate de hacer algunas investigaciones de antemano. Y con esa reflexión concluyo el video. Hasta la próxima. Gracias por ver.